Muy bien, continuamos entonces con este módulo de ahumado en caliente y en esta sección vamos a trabajar sobre el tema de embutidos cocidos, escaldados, ahumados en caliente. Vamos a ir viendo con esta técnica de salchicha, vas a poder preparar también mortadelas, salchichones y todo tipo de embutidos que requieran un ahumado en caliente para cocción. Básicamente esta receta que vamos a encarar a partir de este módulo tiene que ver con pastas que son previamente sazonadas, luego emulsionadas y posteriormente vamos a cocinarlas en el ahumador. En el caso de que no tengas todavía un ahumador o posiblemente después de este curso vas a poder diseñarte uno con lo que tengas en casa, pero básicamente puedes usarlo también en parrilla, horno o cocinarlas en salsa. Previamente a eso vamos a trabajar un poco sobre los utensilios de utilizar y por supuesto, y como siempre aclaramos, no es necesario que tengas todas estas máquinas para preparar tus productos en casa, pero bien está bueno que conozcas de qué manera podría ser una correcta producción en casa. Entonces vamos a utilizar una picadora de carne, una moledora, podés utilizar por supuesto una mini pimer o una mixer para hacer este mismo producto, pero preferentemente vamos a utilizar una moledora de carne. Para aquellos que nunca interactuaron con esta máquina, primero es importante las normas de seguridad al utilizar estos equipos, ya que son muy potentes y si no tenemos los recaudos necesarios podríamos recaer en un accidente. Primero vamos a mostrar las partes de esta máquina y les voy a contar algunos tips para que ustedes puedan comprender qué mirar al momento de comprar una moledora de carne. En primer lugar, básicamente el funcionamiento de una moledora de carne consiste en el ingreso de una pasta por la parte superior, la carne. En esto que se denomina tolva vamos a insertar el sinfín, ¿sí? Es importante comprender que estos equipos funcionan por extrusión, es decir, van a ir friccionando la carne que colocamos, con lo cual va a ir aumentando su temperatura. Es decir, es muy importante que al momento de moler carne con una máquina como esta, la carne esté súper fría para evitar proliferación de bacterias. Entonces, tenemos lo que se denomina sinfín y un secreto importante al momento de comprar una moledora es que revisen que tenga una arandela posterior el sinfín. Muchas veces es de aluminio, puede ser de teflón como es este caso, o muchas veces vienen unificadas, teflón con bronce. Básicamente lo que hace esto, al ser ingresado en esta zona, esto va apoyado sobre la base de este sistema, friccionando, ¿sí?, el metal y lo va calentando. Al tener esta arandela, la carga de la fricción se deposita sobre este material que resiste mucho mejor las temperaturas y no las traslada a todo el equipo. Entonces, además, esta arandela permite que no esté haciendo juego este sinfín. Bien, entonces, tolva, sinfín, después tenemos las cuchillas, en este caso son cuchillas de acero inoxidable, pero también pueden tranquilamente usarlas de acero de fundición. Y para cada disco van a ver, fíjense que tenemos discos con distintos calibres de sección. De hecho estos son dos solos, pero hay un montón más. Y pueden utilizar, por ejemplo, para distinto tipo de molido. Por ejemplo, para salchichas, a mí me gusta utilizar un molido de 6 milímetros. Y esto funciona de esta manera. La carne cae por la parte superior, esto va girando y va haciendo que la carne se vaya desplazando hacia adelante, donde se va a encontrar, por supuesto, con la cuchilla y el disco que generarán el corte ese por extrusión. Como ven, ya sea manual o eléctrica, todas las picadoras de carne funcionan con este sistema. Por eso es importante que comprendamos la mecánica del aparato para saber que no es muy bueno moler una y otra vez la carne en este tipo de picadora, ya que aumentamos la carga microbiana por el aumento de temperatura. Entonces, generalmente, ¿para qué sirven estas picadoras de carne? Venden incluso accesorios con los que nosotros podemos sacar la cuchilla y utilizar con un pico embutidor la misma máquina para embutir. Entonces tendríamos también esa posibilidad. También se venden las tolvas con paletas que nos permite hacer un mezclado de las pastas, es decir, en vez de amasar a mano, podemos también utilizar esos accesorios. Y siempre tratemos de que al momento de invertir en una máquina, yo les recomiendo primero que seleccionen una máquina que sea fácil de limpiar, que sus accesorios tengan repuestos nacionales en lo posible o que sean fáciles de conseguir, ya que algunos son
que se gastan, sobre todo las cuchillas y los discos suelen ir desafilándose, con lo cual al tiempo hay que llevarlos a afilar o cambiarlos y sustituirlos por unos nuevos. Por otro lado tenemos lo que sería emulsionadoras o cutters, ¿sí? En este caso es una de tipo gastronómica de pequeña escala y como ven el sistema de corte ya es distinto. En este caso la carne hacía un recorrido hasta llegar a la extrusión y en este caso desde el inicio nosotros ya encontramos con que al colocar la pasta acá, por su propio peso de gravedad va a caer y va a estar en contacto con la cuchilla. Esto va a muchísima mayor velocidad que esta. Lo que va a hacer este tipo de máquinas es incorporar aire a la emulsión cárnica. Recuerden que nosotros cuando hacemos salchichas, mortadelas, lever, lo que básicamente estamos haciendo es una emulsión. Es decir, unir dos sustancias que en su estado natural se repelen, que son el agua y la grasa. Entonces necesitamos unificar eso mediante la incorporación de aire. Estas máquinas son ideales, son de bajo costo generalmente para un uso semiprofesional. Y después ya tenemos, si no, la clásica hogareña, que un consejo, vayan cargándola a poco para no forzar su motor. Y si no, directamente pueden utilizar un mixer o mini pimer como para ir haciendo esta emulsión. En el caso de que no tengan ninguna de esas máquinas, no hay problema. Piquen la carne con el disco más fino que tengan, llévenla a frío para que no siga aumentando la temperatura y hacen un segundo picado luego de incorporar los condimentos y los aditivos. Y de esa manera van a hacer ese efecto de pasta fina. Si bien no va a ser una emulsión que incorpora aire, van a tener correctamente un grano fino de molido y va a dar la sensación de que sí lo está. Bien, yo voy a armar la máquina ahora y vamos a proceder entonces a traer la carne para preparar unas salchichas. Muy bien, ya tenemos armada nuestra máquina para picar carne y a partir de ahora súper carne fría, importantísimo, recién sacada del refrigerador. La vamos a cortar en cubos, dependerá por supuesto del tamaño de la tolva, el tamaño de los cubos. Recuerden, si van a trabajar con carnes que tienen mucha membrana, retirársela. Esto va a evitar que después, incluso después del molido que vamos a hacer y el emulsionado, puede llegar a quedar alguna veta. Nosotros en este caso para salchichas estamos utilizando bondiola de cerdo, pero claramente ustedes si quieren hacer un producto más sano pueden utilizar carré de cerdo, lomo e incorporar grasas aparte, o directamente aquellos que por cuestión de salud estén haciendo este curso y quieren hacer sus propios embutidos con poca grasa, no le van a poner grasa, ¿sí? Van a procurar no secarlos mucho en el ahumador y listo. Entonces vamos a ir cortando esta carne. Recuerden, para las salchichas generalmente se utiliza muchísima grasa. Nosotros estamos utilizando un corte que ya propiamente tiene su porcentaje de grasa. Posteriormente vamos a incorporar un poco de tocino. Esto sería el blanco de cerdo, puede ser de la zona de la papada, con el cual vamos a aportar un poco más de sustancia a estas salchichas. Nosotros generalmente les aconsejamos las primeras veces que hagan salchicha utilizar poquita grasa. Eso va a evitar que ante cualquier eventualidad la emulsión no se les corte. Se dan cuenta que una emulsión se corta porque básicamente es lo mismo que batir una crema o una mayonesa. Empieza a separarse y se empieza a separar el agua de la grasa. En este caso, al usar bondiola y el tocino aparte, vamos a generar una emulsión mucho más estable. Vamos a ir colocando entonces toda esta carne sobre la tolva. Recuerden, en las picadoras de carne como esta, que tenga esta faja de seguridad que nos impide colocar la mano. Como ven, no entra una mano sobre ese orificio. Y siempre que trabajen con picadoras de este estilo, el botón, el interruptor de apagado, que esté preferentemente de su lado. Esto va a evitar que ante un accidente ustedes tengan que hacer un movimiento sobre la moledora. En el caso de que sean diestros, no van a llegar con la mano izquierda a apagarla. Entonces es muy importante la moledora siempre con el botón hacia uno.
Muy bien, luego de picar nuestra carne para las salchichas, previamente les quiero contar un poco sobre la siguiente máquina que vamos a utilizar, que es la embutidora. Y antes de eso, ya que estamos, podemos mostrar un poco qué tipos de tripas hay disponibles actualmente. Como saben, los embutidos básicamente consisten en colocar dentro de un receptáculo, que puede ser tripas de distintos animales e insumos, pastas previamente procesadas. La finalidad que tiene eso es básicamente contener y a la vez brindar protección a ese producto que está adentro. Como hay distintos tipos de tripas, me gustaría en este breve video contarles un poco con qué se van a encontrar a la hora de buscar tripas y comprar. Principalmente las tripas se clasifican por calibre. Esto quiere decir que a mayor distancia del centro, ese calibre va a ir engrosándose. Como saben, las salchichas son ese calibre más fino que generalmente se hacían con tripas de lechón o de cordero. Actualmente, como saben, no hay suficientes tripas para procesar todos los embutidos que consume la humanidad, con lo cual la industria comenzó a sustituir por tripas de otros materiales, que también son comestibles, pero son de origen sintético. Las tripas animales y todas las tripas se van a clasificar por calibre, pero no todas son iguales. Tenemos tripas de cerdo, para que sepan, si algún día compran tripas frescas, vienen de esta manera, vienen saladas, vienen con un cordel que identifica generalmente su procedencia y calibre, dependiendo del fabricante. Uno ya sabe de qué tripa estamos hablando al ver ese cordel, y si no, directamente el proveedor les va a indicar en el rótulo. En este caso tenemos tripa de lechón, también tenemos tripa de vaca, ¿sí?, de cordero, que esas tripas básicamente para utilizarlas hay que hidratarlas en agua, cambiarle varias veces esa agua de manera que retiremos el exceso de sal y se vuelvan más elásticas. Un consejo a la hora de limpiar tripas: recámbienle varias veces el agua, háganle correr agua por dentro desde el pico, ¿sí? Y si algún día les sobra tripa natural ya hidratada, la pueden volver a salar y guardarla en un tupper o en un contenedor en la parte baja de la heladera o un lugar fresco. De esa manera van a durar mucho tiempo. También las pueden frizar, por supuesto. También tenemos las tripas que son comestibles pero sintéticas. En este caso tenemos tripas que son de colágeno. Esta proteína nos permite a nosotros tener cualquier tipo de calibre, son permeables al humo, son crocantes, se pelan fácil si uno quiere y se utilizan también para hacer frescos, secos y fermentados. Es decir, cualquier tipo de embutido puede hacerse en estas tripas comestibles. Y por último tenemos las sintéticas, que son de distintos polímeros. En este caso tenemos poliamida, que básicamente esta tripa no es comestible claramente porque es sintética de plástico, pero dentro trae un recubrimiento parecido a los sachets de leche. Estas son multicapa, el cual este material está apto para estar en contacto con alimentos e incluso ser calentadas y no van a despedir ninguna toxicidad a la pasta que contienen. Entonces tenemos naturales, dentro de las comestibles tenemos sintéticas comestibles y por último tenemos sintéticas no comestibles. Por supuesto, dentro de este grupo hay un montón. Yo les quería mostrar esta para que sepan que pueden acceder y hacer también mortadelas, lever. Generalmente se utilizan para hacer productos que se cocinan en la misma tripa. Bien, hoy vamos a preparar salchichas, así que vamos a utilizar una tripa calibre 22. Para que sepan, repasamos un poco. Las calibres que hay más conocidos son la de salchicha tipo Viena o salchicha Frankfurt. Entre el calibre 22 y 24 van a ser salchichas. Después tenemos los clásicos chorizos parrilleros o longanizas parrilleras en algunos países. Son calibre 38-40. Y los salames, chorizos colorados, todo tipo de embutidos secos generalmente se embuten en tripas calibre 45 en adelante, contemplando que la merma que van a tener van a hacer una reducción y van a angostar ese calibre. Así que tengan en cuenta, si van a hacer un salame, comiencen con un calibre quizá 45-50 para el resultado final una reducción de un calibre 42-40. Bien, vamos entonces a utilizar en este caso una tripa colágena para hacer salchichas. El fabricante indica que no hace falta hidratarlas previamente, las vamos a colocar en el embudo y automáticamente vamos a comenzar a embutir. Voy a retirar todo esto de acá. Como saben, la pasta de salchicha
Al explicar esto, la guardamos en la heladera para que esté fresca y conserve su cadena de frío. Y ahora lo que vamos a hacer es emulsionarla y luego embutirla en nuestra tripa de calibre 22 de colágeno. Muy bien, ya tenemos entonces nuestra carne picada, tenemos el tocino también picado y la mise en place preparada. Recuerden que estamos utilizando sal de cura, antioxidante, estabilizante y esta mezcla de condimentos. También en este caso vamos a utilizar un ligante. Recuerden, si quieren hacer un producto apto a celíacos, además de tener perfectamente la cocina adecuada para eso, van a utilizar féculas o almidones. En este caso nosotros utilizamos un ligante de uso comercial especializado para charcutería que tiene una mezcla de fécula de mandioca y gluten de trigo. Eso nos va a permitir que al momento de ir haciendo la emulsión todo eso ligue y quede mucho más homogéneo. Entonces vamos a ir colocando la pasta dentro de la cúter y vamos a ir incorporando en el siguiente orden los insumos. Siempre vamos a utilizar la sal y la sal de cura a lo último. Esto nos va a permitir que al aplicar sal en la carne va a querer salir agua, con lo cual si hacemos todo el proceso de emulsionado previo a la salazón, no nos va a expulsar esa agua desde el inicio. En este momento voy a usar unos guantes porque me van a permitir hacer en continuación el traspaso a la embutidora. En caso de que quieran usar guantes en gastronomía, les recomiendo siempre que utilicen el material nitrilo y que en lo posible sean de color oscuro. Por si llega a romperse o algo, ustedes lo van a encontrar muy fácilmente en la pasta. En cambio, los guantes que generalmente se utilizan para observación médica son guantes más finos, no resisten tanto el tironeo y al mojarse se mimetizan muy fácil con la carne cruda y pueden llegar a quedar adentro y es peligroso. Entonces, vamos a incorporar esta mezcla dentro de la máquina. Como ven, coloqué la carne y la grasa. En caso, recuerden siempre de que ustedes no quieran colocar grasa por una cuestión de que no pueden consumir ese tipo de productos por salud, recuerden siempre incorporar un poco de agua al emulsionado como para que no les quede tan seco. Entonces ahora lo que voy a hacer es depositar esto en la bacha para despejar la mesada y vamos a comenzar el emulsionado. Muy bien, con la carne ya colocada en la cúter, ahora vamos a proceder a la emulsión de la misma. Para eso vamos a incorporar un poco de agua fría. Tengan en cuenta que en la industria se utiliza escarcha de hielo o incluso leche casi congelada. Esto ayuda a que la emulsión no se corte. Recuerden, donde hay elevación de temperatura, corremos riesgo de que se desprenda el agua de la grasa retenida. Con lo cual es importante que en este paso tengamos en cuenta correctamente eso. ¿Cuánta agua hay que agregar? Dependerá mucho de la carne y el índice de absorción que tenga, pero generalmente vamos a usar de a 100 centímetros cúbicos por cada kilo, no mucho más. Si ven que la pasta está girando en forma de bola completa dentro de la cúter, quiere decir que le está faltando agua porque básicamente no se está emulsionando, ¿sí? Entonces, incorporé un poco de agua. Voy a empezar incorporando entonces el antioxidante, el estabilizante, ¿sí? Piensen que a nivel técnico-industrial estos procesos pueden variar porque tiene que ver también con el tipo de maquinaria que se utiliza. Vamos a incorporar los condimentos. Recuerden que para tener una correcta sazón en las salchichas es fundamental el ajo y la mostaza. Entonces vamos a ir incorporando. Yo acá estoy utilizando todo en polvo porque de alguna manera también me garantiza que la mesura sea toda igual. Voy a incorporar también ahí un poco de clavo. Y tenemos acá entonces el ligante. Ven cómo puse todo así y me reservé para el final la sal de cura y la sal fina. Este es el Ajinomoto, recuerden que es optativo. Yo quizá en este curso se los estoy mostrando como uso técnico porque me parece que es adecuado para este tipo de productos, pero no es necesario que lo utilicen. Vamos entonces a colocar la tapa en la cúter, asegurándonos que esté correctamente ubicada, que las grampas estén puestas y procedemos entonces a el inicio. Después de darle un par de vueltas y notar que la pasta ya comienza a tener una consistencia cremosa y homogénea, es el momento ya de agregar la sal y la sal de cura,
que lo vamos a hacer de esta manera. Opcionalmente podemos agregar algún aperitivo estilo americano, no vamos a dar marcas, pero hay conocidísimos, o licor de su preferencia, o un vino blanco dulce. Esto le va a dar al finalizar también un aroma que se va a destacar. Y por supuesto, en la industria se utilizan colorantes para darle ese color rosado a las salchichas. Pueden reemplazarlo por unos gramos de pimentón, una cucharada de té por cada kilo va a estar bien para darle un tono rosado. O también podemos utilizar colorantes vegetales, que son los que se utilizan en pastelería. En este caso, yo lo que hice es diluirlo con unas gotas de agua para que esté más fácil de aplicar. En charcutería, los colorantes generalmente vienen de la mano de las especias que nos garantizan ese color apetecible, ya sea por una cuestión de estética o por una cuestión de terminación en el producto final. El color es importante porque el cerdo, al cocinarse luego, generalmente tiende a quedar muy blanco, entonces no es un color atractivo. Como ven, la pasta ya adquirió una consistencia mucho más homogénea, brillosa, y es importante que se haya marcado el dibujo de la cuchilla, es decir, quiere decir que esta pasta estuvo en contacto toda con la cuchilla. También podemos hacer la prueba de viscosidad colocando un poco de pasta entre los dedos y notando que se hace estalactitas así, quiere decir que la pasta está correctamente emulsionada y se unió la proteína a la grasa. Esto es importante chequearlo. Si les pasa alguna vez que se pasaron de agua, tranquilamente pueden agregar un poco más de ligante, o si ven que a la inversa el producto está muy seco y está girando en forma de albóndiga gigante dentro de la cúter, es necesario incorporar agua. Recuerden siempre, el agua que agreguen o el líquido que agreguen tiene que estar súper frío. Bien, ahora lo que voy a hacer es cargar la embutidora y vamos a comenzar a hacer nuestra salchicha. Muy bien, ya colocamos entonces la pasta emulsionada dentro de la embutidora. Tenemos insertado el tubo dentro del pico. Y como ven, esta tripa no requiere una hidratación previa, algunas sí, por eso siempre pregunten al proveedor. Vamos a comenzar entonces de a poquito bajando el pistón hasta que salga un poco de mezcla por la punta. Y ahí ya podemos presionar aquí y vamos a tener un embutido sin nada de aire dentro. Es importante al momento de hacer salchichas que no tengamos incorporación de aire en la pasta, porque eso va a hacer que la tripa se nos pueda despegar o incluso que se revienten durante la cocción. Entonces vamos a ir de a poquito, sin presionar demasiado, dejando que llene de a poco. Muy bien. Hasta aquí entonces embutimos nuestras salchichas. Recuerden, al tacto no tiene que estar súper apretado porque al ir atándolas se pueden explotar. Entonces vamos a acomodarlas correctamente en la mesada. Vamos a tomar una punta, hacer un nudo simple y de esta manera ya está cerrada. Como ven, yo siempre le dejo un poquitito más en las puntas por las dudas de que la pasta vaya expandiendo durante el atado, que siempre me quede algo de tripa disponible para que lo ocupe. Vamos a utilizar hilo de algodón o pabilo, en algunos países le llaman así. Vamos a preparar en tubos o en palillos, de manera de no estar usando el rollo completo de hilo, contaminándolo con las manos sucias de carne cruda. Entonces preparamos este tipo de ovillos así. Vamos a hacer un nudo simple, de esta manera, le di 2 vueltas. Entonces voy a tomar aquí en la punta y presiono, ¿sí? Acaban de ver que el hilo lo saqué de un vaso con agua. Esto básicamente tiene que ver con que al ir tensando este hilo en el nudo, si está seco puede actuar como una cuchilla, básicamente hacer fricción y cortar la tripa. Entonces lo que hacemos es humectarlo para que de esta manera no suceda eso. Vamos a ir marcando y ustedes
elegirán por supuesto la presentación que más les guste. Pueden hacer salchichas tipo copetín o bar, que son así, aproximadamente 3 dedos. Vamos a hacer algunas así, así ven. Vamos a ir atando, por supuesto. El atado es muy sencillo, pasan el hilo por debajo y un nudo simple por del medio. Presionamos. ¿Sí? Esa es una técnica, vamos a repetir. Pasamos el hilo por debajo. Bien, hasta ahora vimos el atado tipo copetín. Podemos hacer estilo frankfurter, es decir, un tamaño un poco más largo. Tiene que ver también mucho con el pan que se utiliza para este tipo de salchichas, el estilo hot dog, aquí, o también llamada salchicha tipo Viena. Y aquí entonces ven, vamos a ir haciendo el atado. Podemos al principio, hasta que se familiaricen con el tamaño, pueden ir utilizando el anterior como referencia y de esta manera todas les van a salir iguales. Como ven, el nudo que estoy utilizando yo es un nudo muy simple. No quiero que se compliquen con esto. Básicamente lo que estoy haciendo es pasar el hilo por debajo, giro en el aire, ¿sí? Hago este orificio y paso el ovillo por ahí y tensiono, ¿sí? Vamos a ir entonces marcando y atando toda la tira completa para luego irnos al ahumador. Muy bien, tenemos ya las salchichas embutidas, vamos a colocarlas en el ahumador y recuerden, para toda la técnica de embutidos cocidos, primero vamos a hacer un ahumado con temperatura entre 50 a 80 grados para que tomen ese color cobrizo típico y después si quieren terminar la cocción y asegurar que lleguen a la temperatura núcleo que indica la receta, las podemos sumergir en agua caliente para terminarlo. Otra opción es directamente este embutido, colocarlo en el ahumador y finalizarlo en el mismo ahumador. Eso es a gusto. Sepan que si hacemos de entrada el ahumado y finalizamos a la temperatura núcleo de 70-72 grados en estos embutidos, cuando los guardemos en la heladera un tiempo van a comenzar a achicharrarse. Eso es normal porque perdieron mucha agua durante el proceso de ahumado. Si quieren un producto más estable en el tiempo y que conserve mejor la estructura, conviene entonces hacerle un ahumado cuando toman color, inmediatamente estar con agua caliente a 80 grados afuera para sumergirlas y garantizar la cocción final ahí. Bien, voy entonces a colocar las salchichas dentro de la cámara de ahumado. Recuerden siempre en el ahumador, cuando ahumen embutidos, que haya un poco de agua que haga vapor al principio para que estos productos puedan absorber y no se sellen de golpe. Eso va a garantizar que el humo llegue a penetrar a la pasta. Bien, los voy a acomodar en esta parrilla. Aquí también es a gusto, el ahumado de los embutidos se puede hacer ya sea apoyado en parrilla o le sacan todas las parrillas y los cuelgan con ganchitos y de esa manera el producto va a quedar más parejo y no le va a quedar la marca de la parrilla. Bien, vamos a dejar acá. Recuerden que son calibre 22-24, es decir, esto se va a ahumar muy rápido, no hace falta que estén tantas horas ahumándolas, con lo cual más o menos a la media hora voy a venir a revisarlas. Si están con un color cobrizo, ya directamente las voy a llevar al agua caliente y las termino de cocinar ahí. Acabo de revisar las salchichas, habrán pasado media hora, 40 minutos. Ya empezaron a tomar un color cobrizo y están firmes al tacto, con lo cual yo considero que si las voy a terminar en agua caliente a 80 grados, ya las podía sacar tranquilamente. Recuerden que ustedes las pueden terminar en el ahumador o esta misma receta la pueden hacer en la parrilla y les va a quedar espectacular. Recuerden siempre, las salchichas no hay que cocinarlas con fuego fuerte porque se pueden reventar. Como ven, tomaron un color cobrizo. Están todavía que les falta un poquitito de cocción, así que aprovecho y las termino en agua caliente. Esto es a gusto personal, les repito, pero a mí me gusta siempre terminarlas de esa manera para que no se achicharren después cuando las guardo en la heladera. Bueno, terminamos entonces esta receta de salchichas. Recuerden que con esta misma preparación y con esta misma técnica van a poder ahumar en caliente cualquier tipo de embutidos, ya sea salchichones, chorizos alemanes, roscas polacas, mortadelas.
y de esta forma entonces tienen la técnica ya aprendida.